Hola traders, ¿qué tal? Este que estáis viendo aquí en pantalla se llama Christian Kulamagi. Seguramente muchos de vosotros no habéis escuchado nunca su nombre y estáis pensando por qué os enseño a alguien que tiene esta pinta como del Chocas de aquí a unos años. Y la verdad es que seguramente lo que no os imagináis es que es uno de los mejores traders del mundo. Y además es quizás el mejor swing trader del mundo. Un trader que pasó una cuenta de $10.000 a más de 100 millones en profits verificados. Y es el mejor trader de Suecia. Bien, pues Christian Kulamagi, este trader, tiene un canal de YouTube, como veis aquí en pantalla, en el cual comparte de manera totalmente transparente toda su operativa. No vende cursos, no vende señales, no vende nada. Simplemente comparte en YouTube contenido que tiene que ver con cómo piensa, cómo opera, cómo gestiona el riesgo y en general ha enseñado con pelos y detalles todas sus estrategias. Así que en este vídeo, como estáis viendo aquí en pantalla, lo que vamos a hacer hoy es reaccionar y analizar punto por punto cuáles son sus setups, su metodología y cómo él considera que hay que llegar a ser un maestro del trading. Alright guys, I promised to do a video about my setup and methodology and process for a long time now, and it's the most common question I get asked to explain my process and method and setup selection, and I promised to do a video for way too long, and yeah, so enough is enough. It's time to actually do it instead of promising things. So I have a few basic setups that I trade over and over and over again. Let's start with the parabolic short. What is the parabolic short? Let's take a few examples. It's a stock that gets very extended in a short amount of time. So there's two components to it. You have a percentage move. Preferably it's 200-300% or maybe even 1,000% plus in a short amount of time, like 3 days, 5 days, 2 weeks or something. Something that goes up a lot in a short amount of time, and preferably it goes up on nothing, some speculation or hype or just a pure pump. Let's take INO for example. Recently, this thing, this is what you're looking for, something that's just straight up with no dips. This thing went up 300% in 1, 2, 3, 4, 5 sessions on the 5th day. Now this is important. You have to wait. You can't short on the first or second day generally. Sometimes it works shorting stocks on the first or second day, but I prefer to wait the ones that go up for 3, 4, even 5 days. Those are the best ones. Because you want to be in a position of strength. You don't want to start shorting it down here because you think it's a piece of shit pump and it's up too much. You don't want to short it on day 1 or day 2. Okay, and this is a trade I actually did real time on the stream. So those of you who've been following my stream, you remember this trade. I know several of you did trade it with me. The 5th day, it's a big euphoric gap up, and then it just tanks. Okay, let's look at the. Now I don't have the intraday 5-minute chart available right now. I think nope, I don't have the 5-minute chart. Let's look at the 10-minute chart, or maybe 15-minute chart. Yeah, let's see here. Okay, so 15-minute chart. Still, I need the 5-minute. But pretty much what you saw was it had a little bit of push out of the gate, and then it took out opening range lows. Now this is key. Like I talk a lot about opening range highs and opening range lows. And I trade them all the time. If I want to short, opening range lows is usually where I want to short it. And the opening range can be the 1-minute chart, like a 1-minute candle, the first 1-minute candle. It can be the 5-minute candle, first 5-minute candle, or it could be the first hourly candle, like these charts here. I use the 1-hour chart a lot, and it can also be like for example on INO, the opening range lows on the 60-minute chart was 1620 on this day here. But on the 1-minute chart, it was up here in the 18s, and also in the 5-minute chart, it was also here in the 18s. I don't have the 5-minute and 1-minute charts right now on this platform. I should have prepared better for this stream. It was kind of sporadic. I didn't really prepare. But yeah, let's look at a recent example. mRNA. This one wasn't an opening range lows play. It was more of it was still a range break. Like I also talk a lot about long, tight ranges. So mRNA was another candidate. It's been up 500%. It's a large cap stock. 500% in 6 months for a large cap stock. That's a big move. That's a very big move. A lot of hype and speculation with their vaccine, COVID-19 vaccine, etc., etc. And they had kind of decent data on this day here. The stock was already extended. They released some decent data, but it was only from 8 patients, which is kind of irrelevant. So this one I was stalking for a good risk reward setup. Now it did have, I think I even shorted it. I don't remember if I did. I think I shorted on the opening range lows and took a loss on it. This is like last week. I really don't remember. I'm so bad at remembering trades. But I may have taken a loss on the first trade. But in late day, just went in a tight range, and late day it started fading. And that's where you got a tight range on it. $2, risk $2 to make
potentially $20, $25 on the downside. And that's exactly what happened, just straight down from there. Ok, hasta aquí hemos escuchado con calma lo que nos quiere contar. Estamos hablando de la primera de las estrategias o setups que el mejor swing trader del mundo utiliza y está mencionando el famoso parabolic short, que básicamente es eso que hemos visto, es una acción que se dispara a nivel porcentual, en este caso alcista. Él menciona que él espera 4 o 5 días de movimiento alcista consecutivo en el cual no hay ningún tipo de rebote siquiera, no ha dado opción a que los vendedores se posicionen, y en el cuarto o quinto día él lo que busca es un patrón técnico, en este caso ya en temporalidades inferiores. Esto ocurre en temporalidades superiores, estaba marcando el gráfico diario, es decir, en diario espera 3, 4 o 5 días de un movimiento parabólico alcista que suba muchísimo con mucha verticalidad para que después, cuando llegan señales de agotamiento en el último de los días, baja temporalidades inferiores, 5 minutos, 1 minuto, 15 minutos, para buscar patrones técnicos de agotamiento. El primero que menciona es el tema de los rangos de apertura, ¿no? Es decir, él espera la primera vela de apertura de temporalidad inferior, marca su rango y cuando este rango inferior en este caso es roto, ¿no? Es anulado, él se posiciona en corto ahí con un stop loss por encima de ese rango esperando que caiga el resto del día. Pero si la estructura del precio, como hemos visto, también se va generando y va creando como pequeñas banderas o estructuras de agotamiento y son rotas, es decir, mostrando patrones de agotamiento del precio, también se suma a esas posiciones con un stop loss ajustadito y buscando siempre altos ratios. Fijaos que lo que está haciendo el primero es interpretar fundamentalmente que ahí está ocurriendo algo que no es real, que es especulativo y que por lo tanto no tiene, no tiene coherencia, no es lógico que esa empresa suba tanto, para empezar a utilizar análisis técnico en ese momento. Es decir, su hipótesis es: esta empresa se está pumpeando, está moviendo su precio de manera artificial, por lo tanto él la sigue, la observa durante algunos días para aprovechar el mejor momentum del precio, el mejor punto en el que a través de análisis técnico él entra, espera una ruptura que confirme que su hipótesis inicial es correcta y a partir de ahí gestiona la posición de la mejor manera posible con ratios muy amplios. Ahí tenemos la primera de las estrategias del mejor swing trader del mundo: parabolic short. Then it triggers, it tried to bounce, and I'm going to introduce you another concept, VWAP. This is an indicator I use a lot when shorting, only when I'm shorting stocks, pretty much. Or when I play mean aversion trades. Sometimes I do use it on the long side too, but only when I like do bounce plays. I'm going to go through that later. So it tests VWAP, can't get above, holds below VWAP, midday. Similar to what mRNA did, it built a range for several hours, and then it breaks below that, and then it just, fades straight down. Then it went sideways a little bit for a few days, and then it had another leg lower. Vale, otro concepto que aquí incluye dentro de su operativo de parabolic short, también es muy habitual en los traders de acciones americanas, es utilizar el VWAP, ¿de acuerdo? Que es esa media ponderada con el volumen, que es muy útil para ver cuando el precio, en este caso, cuando tú tienes una hipótesis de que el precio va a caer, él menciona que solo lo utiliza para buscar mean reversions, ¿no? O en este caso ir corto, y lo que está diciendo es que cuando el precio se mantiene por debajo de la VWAP o intenta superarla pero no lo logra y va perdiendo, va digamos, mostrando debilidad, es cuando utiliza esa VWAP como una especie de señal de que se ha equivocado en el caso de que el precio la rompa hacia alcista, ¿no? De esta manera, si el precio se mantiene por debajo de VWAP cuando tiene que derruirse, cuando tiene que destrozarse, es una muy buena señal para cada vez que el precio llega a esa zona ir incrementando posiciones, ir construyéndola, ir saliendo incluso si estás en profit y rompe el VWAP, por lo que es un indicador que Kulamagi utiliza habitualmente y lo tenemos ahí anotado. Traders, como veis, Kulamagi consiguió crecer su propia cuenta de capital de $10.000 aproximadamente hasta más de 100 millones. Es una auténtica locura. Pero por desgracia la mayoría de los traders, y creo que lo sabemos, no conseguimos tener este tipo de resultados. Y es debido a que la mayoría empezamos con poco capital y es muy difícil escalar tu propio capital. Pero para ello a día de hoy existen empresas como Axis Select que te permitan gestionar su capital si demuestras que eres buen trader en el largo plazo. La cual, como ves aquí en pantalla, lo único que te pide es que abras una cuenta con su broker, con una cuenta mínima de $500, hagas unas 20 operaciones y a partir de ahí, de manera gratuita, participas en su programa de fondeo, en el cual, pasando por diferentes fases, como estás viendo aquí en pantalla, puedes llegar a gestionar hasta $1 millón, que son dinero real, del cual tú llevarte el 80% del beneficio. Es decir, tú abres una cuenta con ellos de $500 en su broker y esa cuenta es tuya. Tú en cualquier momento, cuando quieras, puedes retirar esos $500 de tu cuenta. A partir de ahí operas libremente sin ningún tipo de regla excepto una: no superar nunca el 10% de drawdown. Y a medida que vas consiguiendo un 7% de rentabilidad en cada una de las fases, vas aumentando el capital. Al principio, como ves, te llevas un 40% de lo que generas con su capital, pero poco a poco vas avanzando por las fases, luego te llevas un 50% y al final llegas al 80%. Así que si quieres empezar a vivir del trading y no tienes capital suficiente para poder demostrar que eres buen trader, te recomiendo que utilices Axis Select desde el link que te dejo aquí abajo en la descripción. Puedes abrir una cuenta con ellos en 5 minutos, literalmente, y a partir de ahí te dejarán una plataforma como la que tienes aquí detrás, de MetaTrader, con la que podrás operar para intentar conseguir ese $1 millón y llevarte el 80% de los profits. Si tenéis algún tipo de duda sobre Axis Select, podéis escribirme al psicólogodeltrading@gmail.com y os responderé a cualquier tipo de duda, traders. For a few days, and then it had another leg lower.
And I should also mention I'm mostly a swing trader. I don't do trades for day trades. When I do a trade, I do it to hold for several days or weeks if I'm short, and generally for weeks and months if I go long. Vale, importante también, recordemos, es swing trader, por lo tanto, cuando él toma una posición de estas características, no busca cerrar la posición en el mismo día, sino que lo hace que cuando dicen short durante días, semanas como máximo, y cuando lo hace en largo, en este caso, lo mantiene incluso por meses. So let's look at some mean reversion long trades. I'm gonna see one that I remember I had a really good trade on was on GBTC. This is a Bitcoin ETF back in December 2017. Now, you should already recognize this setup here. You have something that's up hundreds and hundreds of percent in a short amount of time. You know, has a leg higher, goes sideways, has a leg higher, goes sideways, another leg higher, then it goes up a bunch of days in a row. It pretty much doubles in a week, and then you had this blow-off day. And I don't have the intraday chart for it right now, but it was a similar chart to what I showed on mRNA and INO. You get VWAP fails, and then it just starts fading, and you have a set risk reward. But I'm going to talk about this bounce now. This is similar to the short setup, the mean version of parabolic short. This is the parabolic long. The same concept. You have a stock that's down 40, 50, 60%. In this case, it's down almost 70% in 1, 2, 3, 4 sessions. On the fourth day, gaps down big, has a washout, a little bit of a washout, goes a little bit lower from the open. And that's the same thing. It reclaims VWAP, it holds above VWAP, puts in opening range lows, and that's when you go long, once it starts proving itself. And it bounced. The total move higher was 110% in 2 days. Actually, aquí he mencionado de nuevo el inverso, ¿no? Es decir, no solo el parabolic short, sino el parabolic long. Lo que está haciendo básicamente es buscar movimientos muy expansivos, muy verticales, parabólicos en este caso, en el que el precio se dispara, ya sea alcista o bajista, para buscar, en el caso de los bajistas, que se derrumbe la acción, y en el caso de, después de un movimiento alcista, que caiga de repente, una especie de rebote del gato muerto, ¿no? Pero sin seguir al corto, sino simplemente esperar el bounce, el rebote, en el que el precio cae verticalmente, y cuando cae un 50, 60, 70% de repente esa acción, lo que busca Kulamagi es un rebote de VWAP, por ejemplo, en temporalidades diarias, para sumarse ahí en temporalidades inferiores y buscar el mismo patrón, ya sea rangos de movimiento, patrones técnicos de continuación, buscar alguna, digamos, excusa técnica para ajustar su stop loss y tener altos ratios de profit. 19. So I'm going to show you. This is Evernote. I have a huge database of charts and stocks that I've been building for years and years. This is how you build an edge. So GBTC was actually a little bit choppy. Now I'm going to show you guys this day here when it peaked and when it started to peak. Fijaos lo que ha dicho ahora, está mostrando su, digamos, playbook, ¿no? Es decir, su journaling. Él lo que hace, como ha mencionado, es que donde se encuentra realmente la ventaja en el trading es recoger durante años, como estáis viendo aquí en pantalla, toda la información que ha ido pudiendo ver en cada uno de los activos que ha operado. Les hace una captura de pantalla, anota ciertas cosas, de esta manera él va creando un lenguaje consigo mismo que le ayuda a encontrar ventaja de nuevo cuando este tipo de situaciones se vuelvan a presentar. La mayoría de los traders, por ejemplo, por desgracia, como ya sabréis muchos, se focalizan en encontrar la estrategia perfecta, que le digan dónde entrar, dónde salir. En realidad no quieren hacer ese trabajo de recogida de datos. Les da pereza recoger datos. Y como te da pereza, después de operar, ponerte a decir, vale, ¿dónde he entrado? ¿Dónde he salido? ¿Captura? ¿Por qué he entrado aquí? ¿Cómo me he sentido? Ese tipo de datos que la mayoría de gente tiene pereza en recoger son lo que marca la diferencia y tiene lo que te da ventaja según uno de los mejores traders del mundo y el mejor swing trader del mundo, que es Christian Kulamagi. Así que hacedle caso. So it was a little bit choppy intraday. It was weak at first, it gapped down, but then it went straight up, reclaimed VWAP. I don't have VWAP on this chart, but it reclaimed VWAP. Actually took out the previous day's highs, and then midday it peaked. It went below VWAP, retested VWAP, and then it started fading. And that's when you have a set risk reward, because a lot of stocks, they start fading at mid-late day, especially these momentum stocks. Fijaos que lo que estamos viendo aquí es ya sea VWAP, pero también muchas medias móviles, ¿de acuerdo? Algo por lo que es conocido Christian Kulamagi es por el uso de sus medias móviles. Como he dicho antes, algo que la mayoría de gente hoy en día desecha y no tiene en cuenta, él la utiliza un indicador tan básico como una media móvil, él las utiliza de una forma en que le permiten tener una especie de lectura del precio extra, aparte de la fundamental, ¿no? La estructura que hemos dicho. Porque como veis, los indicadores no son ni buenos ni malos, no tienen por qué ser ni el demonio ni ser la panacea, sino que tiene que ver con dónde los utilizas, cómo los usas y si al final les das una utilidad real dentro de tu operativa. Así que si alguno de vosotros quiere decir que los indicadores no sirven, id a Kulamagi con sus 100 millones y decirle, oye, los indicadores estos que utilizas no sirven para nada. A ver qué os dice. Then another important setup I use are the breakouts and the earnings gappers, earnings breakouts. I'm going to show you some examples of ones I have traded recently. This TDoc, I traded this on the stream. They had
good earnings report. They beat both EPS, revenue. They guided higher, and the stock gaps up and goes up on big volume. Okay, it takes out a long range, a multi-year range. I'm going to show you guys the chart on the weekly chart. I'm going to show you the weekly chart. So this is where it broke out on high volume. You have a stock that's been building higher lows for over a year, took out the range. This is a growth stock. They're in the right sector, right business. Things are going well. This is where the stock is up, straight up since 2016. Things are going well for them. And then they gap up on a good earnings report. And this is what started the big move. Unfortunately, it went up 160% in a few months. Unfortunately, I sold this thing, I think, in the at 105 or something. I don't remember exactly. I sold it way too early. It doubled after I sold it, pretty much. Another example would be the XCM. This is another one I traded. Very similar chart. You wait for a long range break. It needs to gap up on good earnings, beat the analyst estimates, have good growth numbers. The EPS grew by 261% year over year, and the revenue grew by 49%. This is a growth stock. The estimates for the next year were 156%, or the same year, this is 2019, and the estimates for the next year, which is 2020, was 54%. So they were going to keep growing. And it went straight up. Now, they don't all go straight up, obviously. I'm just showing perfect examples. Obviously, I had to take a lot of losses. In fact, about 60% of my trades are losses. Even more, I think. Ok, aquí está explicando, para un momento, porque ha dicho algo interesante, muy interesante, además, que primero tiene que ver con su win rate. Fijaos que ha dicho que está enseñando los ejemplos perfectos, ¿no? Es decir, que esto es lo que teóricamente tiene que ocurrir, lo que encontró, pero no siempre es así, que él pierde aproximadamente un 40-50% de los trades, por lo que su ratio de riesgo-beneficio es muy positivo, pero su win rate se encuentra dentro del 50% de ese rango, ¿no? Para arriba y para abajo. Y está mencionando su segundo setup, su segunda estrategia, que son los breakouts. Y nos pone algún ejemplo que es muy gráfico, es decir, lo que te está diciendo es, mira, busco este tipo de activo en el cual durante algunos meses o incluso años lleva una estructura en rango que está generando nuevos máximos consecutivos, está dejando un patrón técnico que te lleva a una especie de bandera, de cuña, como quieras verlo, ¿de acuerdo? Eso ya depende de cada uno de vosotros, que previsualiza en este caso una ruptura con potencia que de nuevo, volvemos a lo importante, te permite tener un riesgo muy ajustado por debajo de esas estructuras alcistas crecientes y una proyección, en este caso de beneficios, mucho más grande. Pero fijaos que de nuevo hace algo que la mayoría de gente no hace, y es unir información fundamental o estructural con el patrón técnico. Su motivo estructural es, oye, mira, esta empresa está mostrando sus ganancias, sus proyecciones de beneficios, está dando información fundamental sobre cómo está funcionando la empresa en sí. Y eso te da una información que te ayuda a tener una hipótesis, es decir, oye, mira, esto parece ser que la empresa, todo pinta que los siguientes años, el siguiente periodo de tiempo, el siguiente cuatrimestre, lo que sea, va a seguir subiendo. Si a esa información que te genera una hipótesis y te permite ponerle el foco y el ojo le añades un factor técnico, que en este caso es la estructura de precio, ¿no? Cómo se achica el precio, cómo te permite tener, como decimos, un ratio de riesgo-beneficio con tu stop loss muy pequeño versus un alto ratio de beneficio, solo necesitas un catalizador, una especie de gasolina que haga que tu idea tenga sentido, y en este caso es el volumen. Él te está enseñando cómo hemos visto cómo hay un gap que abre muy grande, que rompe esa estructura, es decir, tú te marcas la estructura, de repente hay un gap con mucho volumen que abre por encima, es decir, que confirma con mucha gasolina que hay entusiasmo conforme a que esa acción siga subiendo, y es ahí donde él empieza a construir la posición. Va construyendo la posición, tiene el stop loss por debajo de esa zona técnica, y a partir de ahí el beneficio pues dependerá de hasta dónde llega la acción o hasta dónde él la soporte. So mRNA, IBIO, this is a stock I've been long for a while. This is also like a range break. This is like a small tiny piece of shit stock I'm long because it's a theme stock. Like COVID-19 is right now the theme. The COVID-19 vaccines are a very hot theme right now. So technically, what did I see? I saw a range break several months. This is a former momentum stock. Had a big move back in February on Corona. This is a Corona-related pump. And then here, had a big volume day. Or not that big, but above average volume. So I thought, hey, why not? It's a good risk reward. Why can't this thing double? A lot of these things are doubling. W, Melee, another earnings play I'm long. Same concept, big long range break, year-long range break. And big volume on the earnings day. Earning speed, guides higher, etc., etc. ARCT is just a small hype COVID-19 vaccine play. I bought it here inside of this flag when it was obvious it was building higher lows. I think I bought it here, low 45s. This is another type of setup, like high tide flags. PDD.
Fijaos que ahí ha mencionado como una variación, ¿no?, de estas breakouts que lo utiliza en este caso con las banderas, y está enseñando todo el rato lo mismo. Te está diciendo, mira, yo lo que analizo en temporalidades superiores son estructuras de precio que generen rangos, en este caso, ¿no?, rangos de ruptura, ya sean soportes, resistencias, que lleven mucho tiempo sin ser superadas, para que de esta manera, cuando llega un punto en el que el precio, por motivos estructurales, por motivos fundamentales, te hacen prever que la acción va a seguir subiendo, si a eso le añades una ruptura, en este caso un breakout con mucho volumen que genera incluso un gap en el movimiento, tú ahí empiezas a construir la posición, como hemos visto todo el rato, con stops por debajo de esa estructura y profits a dejar correr. White flag I bought here. It's a China growth stock, very good earnings numbers. I didn't buy it on the earnings report, but I did buy it when it bounced off the rising 20-day after coming out of a long range, and had a clean breakout here, and it's straight up since. Sheg. Now, obviously, all of these trades are profitable because I sell my losers, I keep my winners. It's a concept I talk about a lot. Small winners, small losses, small losers, big winners. Okay, that's why I can be wildly profitable while being wrong 70% of the time. Sheg, another earnings breakout. Habéis escuchado, ¿no? Es decir, está diciendo todo el rato lo mismo, que él lo que busca son ratios muy positivos, que falla el 70% de las veces incluso, pero que por eso sigue siendo positivo, porque tiene ratios muy positivos. Algo básico, lógico, pero que mucha gente no entiende, porque en este tipo de acciones, este tipo de activos, sí se pueden buscar este tipo de ratios. En otro tipo de activos, y os invito a que lo intentéis, si buscáis este tipo de breakouts, no vais a lograr este tipo de ratios. No porque la estrategia esté mal, hacer breakouts tiene todo el sentido del mundo, pero igual para vuestros activos, por ejemplo, imaginemos en el Nasdaq o en el S&P, seguramente esos breakouts tienen que ser mucho más cortos, porque los movimientos de breakout de apertura, por ejemplo, en el Nasdaq, te llevan a pequeños movimientos antes de una corrección, ¿no? Y puedes cazar esos movimientos y tener altos win rates, y ahí cada uno tiene que jugar, pero lo que no vas a encontrar nunca en un activo como este son movimientos del 400-500% como el que se puedes encontrar aquí, lo que te da no una ventaja, sino una diferencia clave con otro tipo de activos, y es que tus ratios pueden estar muy ajustados, los stops muy ajustados, porque solo con que haces una de ellas ya quizás cubres todo lo anterior. Y bueno, básicamente ahora durante el vídeo está poniendo ejemplos, el cual os dejo aquí abajo por si queréis verlo, porque te pone ejemplos perfectos de cada una de las estrategias, por si queréis repasarlo, porque me parece realmente muy interesante. Pero os hago un resumen muy rápido de las 3 setups que yo he podido ver en Kulamagi, que uno de ellos al final ha mezclado un poco el tema de los breakouts y los episodic pivots, pero os voy a explicar rápidamente sus 3 setups principales, los cuales creo que todo el mundo conoce y los cuales explica habitualmente en sus vídeos. Primero, los breakouts. Busca acciones que suban muchísimo durante los últimos meses, 100%, por ejemplo. En ese momento busca un estado de consolidación, ¿de acuerdo?, del precio, como hemos visto. Busca que haya cada vez mínimos más altos, con un volumen bajo, relativamente bajo, ¿de acuerdo?, que no sea algo destacable, que se mantenga ahí con esa estructura durante algunos meses, que reboten las medias que lo utiliza, que son medias de 200, de 50, de 30 periodos, ¿de acuerdo? Ahí es donde, con el VWAP, ahí es donde él espera que el precio vaya rebotando, generando nuevos máximos, creando una especie de, ya sabéis, ¿no?, de estructura en forma de bandera, y ahí espera que haya una ruptura con mucha convicción. En este caso espera que haya una entrada de volumen relativamente más alto que venía ocurriendo en los últimos periodos, y por lo que he visto el stop loss lo pone nuevamente en el bajo del día, por ejemplo, en el caso de la estructura, ¿no?, pues que sea el bajo del día, debajo de la estructura, utiliza el ATR o el ADR, por ejemplo, para intentar tener algo proporcional. Y de nuevo, por lo que he visto también, cuando la acción, cuando la tesis, cuando su operativa sale bien, espera de 3, 4 o 5 días para sacar un parcial de su posición, ¿de acuerdo? Un parcial de la mitad, por ejemplo, de la posición, la saca y luego deja correr el resto siguiendo las medias móviles. En el momento en que su parcial pierde una de esas medias móviles, lo que hace es cerrar en beneficios o en pérdidas, dependiendo de cómo esté el activo. En segundo lugar, tenemos los episodic pivots, que básicamente es lo que hemos visto hasta ahora. A nivel estructural es lo mismo, pero espera que haya una noticia importante, es decir, algo que desestabilice ese tipo de acción, ya sean earnings, ya sea que haya habido noticias corporativas, que haya algún tipo de catalizador que lleve a que esa acción se dispare, generando un gap, como hemos visto, provocado por esa noticia. En ese momento, si el precio confirma, es decir, genera un patrón de confirmación y no pierde esa estructura, vuelve a hacer lo mismo. Es decir, él utiliza muchísimo el tema de esas medias móviles o con el VWAP de stop loss dinámicos, ¿no? Es decir, él tiene su stop loss primero puesto debajo de una estructura por seguridad, por si su idea no tiene sentido, y a medida que el precio se va desarrollando a su favor, lo que va haciendo es moviendo, digamos, teóricamente, mentalmente, su stop loss a ese indicador que puede ser una media móvil o el VWAP. Si el precio rompe eso, sale de la posición. Y por último, los parabolic shorts o los rebotes, estos bounce de parabolic long, pero principalmente el parabolic short, que es el que utiliza la mayoría de gente, porque tiene todo el sentido del mundo. Hay una desviación impresionante del precio a nivel relativo en una acción, es decir, hay una extensión, un movimiento parabólico vertical durante algunos días, 3-5 días, como ha dicho. En ese momento lo que busca es, de nuevo, que sea por un motivo especulativo, que no tenga sustancia, porque mucha gente va a caer en eso, porque se van a calentar por FOMO, van a entrar ahí, pero tú, como eres listo y sabes que eso no es por ello, lo que esperas es que haga todo lo contrario, que todo el mundo se sume en ese movimiento y que al final la acción caiga. Como tú sabes eso, esperas en temporalidades inferiores
una estructura técnica, algo que te indique debilidad, que el precio está generando fades, que está cayendo poco a poco, y a partir de ahí tú construyes esta posición con un stop loss ajustadito y beneficio, como hemos visto, al cabo de algunos días. En el caso de los shorts ha dicho que se aguanta días, semanas, en el mejor de los casos, y cuando tiene que ver con el lado largo ya puede tener operaciones que duren meses. Ok, detalles que no se han visto en este vídeo, pero que yo sí que conozco porque he investigado con respecto a Kulamagi, porque he visto otros vídeos, y corregidme quien lo conozca si no es así del todo, ¿de acuerdo? Porque tampoco soy experto, pero a nivel de gestión de capital, de cuánto arriesga por cada uno de esos trades, yo he visto que lo que utiliza, no que lo que arriesga, lo que utiliza es un 10, 15%, 20% de su cuenta por cada uno de los trades, es decir, el volumen que utiliza tiene que ver con esa cantidad de dinero. Pero que luego el riesgo que asume real finalmente en cada uno de los trades es menor al 1%, 0,5, 0,25, 0,6. A nivel de win rate, como hemos visto, ronda el 30, 40%, es decir, tiene un ratio negativo, acierta menos de lo que falla, pero cuando gana muchísimo más de lo que de cuando pierde. Y lo que más me importa, que creo que tiene más sentido y por eso quería traer este vídeo, es que utiliza 3 estrategias que no están de moda. Hoy en día todo el mundo busca lo de siempre, el santo grial, estrategias de moda, cómo mola esto, como tal, de repente estrategias que salen de la nada, que parece que te suman con el mercado o algo similar, y este tío, que como hemos dicho la mayoría de gente no conoce en habla hispana, lleva utilizando 3 estrategias sólidas, atemporales, que siempre han existido ahí, como son las que hemos dicho, y ganando millones de dólares. Entonces, con esto la pregunta que quiero hacer es ¿por qué no hacer lo mismo vosotros? Si tenemos claros ejemplos de gente que ha ganado decenas de millones de dólares, que lo hace en activos en los cuales nosotros podemos participar y con estrategias que nosotros conocemos, que todo el mundo conoce, ¿por qué no hacer lo mismo que esta gente y seguir a lo que hay por internet por ahí, que os van enseñando estrategias que parecen ser milagrosas y que en realidad no tienen nada que ver con lo que hacen los profesionales de verdad? Os dejo esa reflexión ahí. Y bueno, traders, esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Como siempre, si es así, no olvidéis darle un buen profit, que siempre me ayuda a seguir creciendo. Seguid a Kulamagi, por si no lo hacéis ya. Seguid en su canal de YouTube, en Twitter. Ahí comparte alguna información, aunque está un poco parado, pero bueno, ahí podéis tener información muy válida que ha ido subiendo a lo largo de los años. Y por favor, como os he dicho antes, visitad el link que os dejo aquí abajo hacia Axis Select. Ahora sí me despido, que vaya muy bien, mucho profit y hasta pronto.